Bueno, creo que entonces en honor al tiempo empezamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una Action Talk más de las que organizamos nosotros habitualmente. Hoy vamos a hablar un poco sobre productos digitales con inteligencia artificial. Nuestra intención el día de hoy es hacer la charla no tan técnica, aunque por supuesto va a tener algunos componentes técnicos, pero es hacerla un poco más estratégica, más analítica, un poco más contarles qué hemos nosotros podido ver en algunas regiones, en algunos casos específicos, proyectos que hemos podido implementar. Y la idea también es hacer esta charla dinámica. No hay una sección de preguntas al final, por el contrario, los invito a que me interrumpan todo lo que puedan, a que hablen, a que nos cuenten sobre las iniciativas, sobre lo que están llevando a cabo en sus corporaciones, sus empresas, en lo que han visto, en lo que han leído. La idea es que esto se vuelva más una charla entre todos que un monólogo o una clase magistral. Bueno, me presento, mi nombre es John Cárdenas, yo soy el BDM para la TAM de Action Point. Estoy también del lado de la industria financiera, es un poco la vertical dentro de Action Point a la que pertenezco, y me acompaña el ingeniero Julio César Forero, que es uno de nuestros líderes técnicos y además un especialista en proyectos con inteligencia artificial. Además, se encuentra cursando una maestría en esta materia, con lo cual, como les mencionaba al inicio, yo voy a tratar de hacer las cosas del lado no técnico, pero tenemos un apoyo de un especialista, eh, con lo cual cualquier pregunta, cualquier duda que salga, por favor, remítanosla y cualquiera de nosotros dos los puede ayudar. Un poco nuestra agenda hoy, perdón, va a ser corta en honor al tiempo. Tenemos realmente menos de una horita. Entonces vamos a hacer algo, como les decía, primero dinámico, segundo vamos a tratar de recorrer algo de contexto y luego ir directamente a los casos de uso que nosotros más hemos visto, los más frecuentes en el mercado, los que nosotros ya hemos trabajado, y al final hablaremos de una herramienta que utilizamos nosotros, que además promovemos nosotros y que representamos, um, para llevar a cabo este tipo de proyectos. Lo primero, como para aterrizar un poco de qué vamos a hablar aquí, es una definición simple de lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que no hay una definición única, no hay una definición que, digamos, hoy se utilice universalmente de manera canónica, con lo cual yo lo que traté aquí de hacer es bajar alguna que me parezca genérica, que me parezca que está como que reúne la mayoría de las características de lo que hoy engloba lo que sería la inteligencia artificial, y que pudiera resumirnos bien y pudiera darnos algún norte de cómo iría hoy este webinar, ¿no? Entonces, una definición que a mí me gusta es la que nuestros amigos de NetApp, que también son una compañía de tecnología, ha publicado abiertamente, y es que básicamente es la base por la cual con algunos sistemas y procesos se intenta imitar la inteligencia humana. ¿Sí? Y se utilizan algoritmos para esta imitación y en entornos, por supuesto, de computación. Entonces, ellos definen que para conseguir este tipo de desarrollos se necesitan tres pilares fundamentales. Uno, que son sistemas computacionales en donde esto corra, en donde esto se aloje y en donde pueda tener interacción. Luego los datos, y aquí me gusta este punto porque es bastante importante resaltar que la importancia de los datos y la gestión adecuada de los mismos dentro de estos sistemas nos va a poder generar sistemas con inteligencia artificial, ¿no?
Y tercero, pues son estos algoritmos de inteligencia artificial que básicamente es el campo en donde especialistas como nuestro compañero César se especializan, que son eh, básicamente los códigos, la programación, las aplicaciones, todo lo que reúne los sistemas que nos van a permitir eh, obtener resultados similares a como nosotros pensamos. Entonces, sin más, creo que una de las interrogantes más fuertes dentro de las organizaciones es cómo hago para implementar inteligencia artificial. Y sabemos que todo el mundo quiere, en este momento la inteligencia artificial es la diva de la tecnología y la encontramos en todo lado y de hoy todos los dispositivos tienen inteligencia artificial y todos nuestros sistemas tienen, todos nuestros planes de transformación digital la mencionan, pero a veces del lado estratégico, del lado del negocio, más allá de sistemas, es, bueno, yo cómo implemento inteligencia artificial, me lo está pidiendo la dirección, me lo está pidiendo el mercado, me lo está pidiendo la industria, y yo cómo voy a implementar esto, qué voy a poder hacer con inteligencia artificial, cómo agarro esta papa caliente, ¿no? Entonces, hay un modelo bastante genérico que propuso José Luis Delgado, que es un ingeniero que trabaja también con muchos de estos proyectos, a quien conozco. Y digo genérico porque después de que lo veamos, vamos a darnos cuenta que ni siquiera aplica solamente para inteligencia artificial, sino que probablemente aplique para cualquier otro proyecto que queramos desarrollar dentro de la organización, ¿no? Entonces, él nos propone un modelo de 7 pasos básicos simples. El primero de ellos es responder una pregunta clave, ¿no? Que es, ¿qué nos gustaría probar con la inteligencia artificial dentro de la organización? Es decir, yo a qué quiero llegar, qué quiero que haga, que me automatice algo, que me analice algo, que me facilite la interacción con algo. Entonces, básicamente, ese primer paso es responder la pregunta ¿qué? ¿No? O sea, ¿yo qué quiero hacer con esto? La segunda, por supuesto, es ahondar un poco más en eso, es definir esos objetivos específicos con los cuales yo quisiera abordar este proyecto, ¿no? Entonces yo quiero automatizar, pero quiero automatizar la gestión documental de mis contratos. O yo quisiera automatizar la interacción de mis usuarios finales con mi call center, por ejemplo. Entonces, definir esos objetivos específicos. El tercero, por supuesto, está evaluar cuáles son las opciones tecnológicas. Entonces, eh, creo que hay gente escribiendo por lo que me está saltando aquí. Si quieren, tranquilos, interrúmpanme, siéntanse libres de abrir micrófonos y si no, Angie, porfa, si tú ves que hay una pregunta que está llegando mientras estoy hablando, tranquila, interrúmpeme y léela si quieres. Dale, yo estoy pendiente, igual les invito a que nos vayan comentando un poco de dónde han pensado implementar la IA dentro de sus organizaciones, sea por el chat o por el de preguntas, para que podamos hacer esta sección un poquito más interactiva también. De acuerdo. Gracias, Angie. Entonces, iba en el punto en de evaluar las opciones tecnológicas, ¿no? Sabemos que existen en el mercado muchísimas inteligencias artificiales, que hay algunas que están mucho más, vamos a decirlo así, de moda que otras, mucho más en boga que otras. Todo el mundo está escuchando hablar de ChatGPT, todo el mundo seguramente en algún momento ha escuchado hablar de DeepSeek, de Gemini, de Copilot, de Llama, de mismo la suite de OpenAI, que es de donde han nacido estas como ChatGPT. Entonces, en algún punto, evaluar qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer es, por supuesto, parte fundamental de este plan o de este modelo de implementación. ¿Qué nos ayuda esto a definir? Es con qué y cómo voy a hacer esto. Serían las preguntas que se responden aquí. Y mucho de lo que deberíamos tener en cuenta aquí es qué quiero hacer y evaluar muy bien dentro de las opciones tecnológicas cuáles tienen características que me acompañen a hacer eso. Hay inteligencias artificiales que son muy buenas resolviendo matemáticas, hay inteligencias artificiales que son muy buenas resolviendo contextos
de lenguaje, contextos de comunicación, otras que son muy buenas resolviendo imágenes, por ejemplo, video. Entonces, lo que los invito a evaluar en este tercer punto es yo qué quiero hacer y ver dentro de las opciones que hay en el mercado cuál o cuáles me podrían ayudar a resolver esto. Y parte de aquí viene claramente el aviso parroquial eh, comercial y es parte justo de lo que nosotros hacemos en nuestro ejercicio Action Point, es acompañar a las compañías a hacer este tipo de cosas, es acompañar a compañías a decidir, ayudar a evaluar, ayudar a ver cuál es la mejor herramienta que puedan utilizar. El cuarto, por supuesto, es un plan de implementación. Es yo qué voy a hacer con todo lo que acabo de evaluar y cómo voy a llevarlo a la realidad, ¿no? Cuánto tiempo me va a tomar, si voy a hacer un modelo Big Bang, es decir, que un día no funciona, el otro día arranca de ceros, o voy a establecer un plan a manera de MVPs, en donde voy alcanzando objetivos intermedios para luego llegar, por supuesto, a un producto muchísimo más complejo, construido en etapas funcionales, ¿no? El quinto, por supuesto, como en todos los modelos de implementación de cosas, es la selección de los KPIs. Es yo cómo voy a medir que lo que estoy implementando realmente esté generándome un valor agregado o esté ahorrándome tiempo o esté ahorrándome dinero. De cara a las organizaciones, por supuesto, lo que siempre buscan es o vendo más o gasto menos. Entonces, seguramente algunos de estos KPIs van a tener que ver con eso, ¿no? Con cómo le estoy yo aportando a alguna de esas dos banderas dentro de mi organización, más allá de pronto de ser eficiente solo por ser eficiente, sino que seguramente me ahorre costos, seguramente me ahorre tiempo, seguramente me incremente la forma como atiendo a mis usuarios. Entonces, estos KPI son bastante importantes para medir ese éxito y un poco para quitar el miedo de la selección de estos productos o de la selección de estas iniciativas con inteligencia artificial, que pasa mucho, ¿no? Yo quiero, pero me da miedo invertir un poco de dinero y al final no quedarme con nada en la mano. Bueno, por eso es importante este punto de selección de KPIs. El sexto punto, por supuesto, va orientado a formar a los empleados. ¿Y a qué se refiere este punto? El tener en cuenta que un producto o un proyecto de estos no solamente involucra a la gente de tecnología, ¿no? No solamente involucra al de sistemas, al que le cayó el muerto y tiene que resolverlo como sea y al final la organización espera sentada si funcionó o no. Aquí realmente la idea es que en estos sistemas de inteligencia artificial son sistemas evolutivos que están aprendiendo constantemente de su entorno, de su contexto, de la cantidad de datos y de documentos que nosotros les podamos dar. Con lo cual, es importante que los empleados también sepan cómo se usa adecuadamente, que estén constantemente interactuando, que estén constantemente dándole feedback a su equipo de tecnología, a la inteligencia artificial, para saber si realmente esto está teniendo un impacto como debe ser, ¿no? Y séptimo, es una gestión del cambio, ¿no? Que esto aplica para casi cualquier proyecto que, no solo de tecnología que implementemos en una organización, ¿no? Eso tiene que ver con qué tan evolutivo, qué tan sostenible en el tiempo tengo yo un proyecto en mi organización. Entonces, y si debo cambiarlo, si debo evolucionarlo, si debo modificarlo, si debo hacer alguna cosa, ¿cómo voy a encarar ese tipo de iniciativas? Una necesidad tecnológica fundamental que tiene esto, y Ay, lo mencionaba ahí te adelante. interrumpo, perdón, Johncito. Está Claudio Gabriel indicándonos que él tiene un área de que ha pensado en implementar la IA que es atención al cliente. No sé si quieras, le damos un minutico, te abro micrófono, Claudio, y nos cuentas Dale, más Claudio, rápido. por favor, cuéntanos. Es justo la idea. Ayúdanos a aquí a darle norte a esta charla. Cuéntanos qué iniciativas tienes. Ahí te abrí la opción para poder abrir tu micrófono, Claudio, entonces si quieres te escuchamos. ¿Ya?
Sí, ahí ya te Ya empezamos te a escuchar. escuchamos. Bueno, perfecto. No, nosotros ya tenemos algo hecho, tenemos un chatbot. En realidad lo queremos hacer a través, utilizar herramientas de inteligencia artificial. Yo trabajo para una compañía de seguros de vida y en realidad la gente que lo está usando actualmente es para responder preguntas acerca de los clientes, si en principio son asegurados, no son asegurados, si son asegurados de nuestra compañía de vida o de la compañía de seguros patrimoniales. En fin, en principio el chatbot resuelve todos esos problemas, pero no aplicando inteligencia artificial, sino a través de frases o a partir de indicación de frases va resolviendo todo esto, ¿no? Y la idea es utilizar inteligencia artificial. No sé si Bien, más o menos quedó un poco la sí, idea. está clarísimo. El tema con los chatbots es justamente la limitación es lo que acabas de mencionar, son palabras específicas, opciones específicas, y seguramente si le contestas y tuviste un error de ortografía en el chat o tuviste algo de eso, te va a decir que la opción no existe o te va a llevar a un punto muerto. Entonces, la idea un poco con las herramientas de inteligencia artificial es hacer, digamos, lo más amigable, más fluido esa interacción, pero además empezar a darle contexto sobre lo que quieres buscar dentro de los documentos o dentro de los datos en donde estás yendo a traer la información con la que estás contestando. Exactamente. A través de bases de conocimiento, ya eh, justamente esas bases de conocimiento tienen el contexto para que el chatbot responda de esa manera, ¿no? Utilizando las bases de conocimiento propias de la Exacto. compañía o externas, ¿no? Bien, y aquí acabas de mencionar algo bien importante en este tipo de iniciativas. Y es, a todo el mundo le gusta ir a chatear contra ChatGPT, a todo el mundo le gusta ir a chatear contra Gemini y hacerle algunas preguntas, pero a nivel corporativo empieza a tener otro tono, ¿no? Es, yo no puedo exponer ni mis contratos, ni mis acuerdos de confidencialidad, ni absolutamente nada de la información propia de la compañía a un chat público, un motor público, que probablemente sea muy eficiente respondiéndome, pero que va a exponer, porque ya todos sabemos que todo lo que va contra ellos aumenta su base de conocimiento y básicamente se torna público, ¿no? La única forma de proteger eso es, y es parte de lo que vamos a hablar acá, o con una suite que te lo resuelva como la que representamos nosotros, o definitivamente con acuerdos de confidencialidad completamente firmados con esas compañías. Entonces, de cara a lo que acabas de mencionar, bien importante eso, el tema de la seguridad y el tema del trato importante. Y segundo, creo que empezaste muy bien el proyecto. Es decir, ya tienes base de conocimiento, ya estás haciendo preguntas textuales, puntuales, con las que tienes respuestas de esto. Probablemente lo que te va a permitir, si empiezas a implementar con alguna inteligencia artificial, es ser mucho más dinámico en tus consultas, probablemente no solamente respuestas puntuales como de si está asegurado o no, de si está, si es cliente o no, o si es de la competencia o no, sino que de pronto te pueda decir incluso qué nivel de riesgo para ustedes tiene, si ha tenido pólizas vencidas en el pasado, si está acogido a alguna póliza, por ejemplo, estas que son grupales o globales. Entonces, probablemente te va a enriquecer la interacción y la respuesta y el formato de respuesta que estés dando allí. Sí, perfecto, estamos trabajando con eso. Una cosa que lo que nos está sucediendo es que no podemos llevar a acotar a la IA a que responda específicamente sobre, por ejemplo, negocios de seguros de vida. Como Sí, que en algún momento no lo podemos controlar y empieza a contestar de otros temas. A pesar entiendo.
de que le explicamos que se tiene que limitar al seguro de vida. Bueno, probablemente sea que todavía no manejamos bien la herramienta y no sabemos bien cómo hacerlo todo eso, ¿no? Pero eso es un poco Sí, lo que estamos haciendo. probablemente sea un tema de cómo estás contextualizando y cómo construiste la base de conocimiento y la base de contexto de cómo eso consulta. Pero justo en ese punto, en ese fine tuning, creo que podríamos darte una mano. Si bien no me quiero comer todo el webinar con esto, lo que sí podemos hacer, si te parece bien, es agendamos una reunión en donde probablemente nuestro especialista César te pueda dar una luz de cómo empezar a abordar eso, porque seguramente es algo que él ya ha visto, ya se ha encontrado. Sé que él ha hecho varios desarrollos que tienen que ver con ese tipo de consultas, así que si te parece, Claudio, lo podemos hacer en una sesión específica y lo tratamos contigo. No, perfecto, lo charlamos en nuestro equipo y de acuerdo a lo que decidamos, nos contactamos con ustedes. Desde ya Perfecto. les agradezco. No, por favor, para eso estamos. Y si quieres, por último, te sumo ahí, John. Luisa Romero también estaba como comentando que no sabía si integrar la inteligencia artificial en su proyecto de realizar una app. No sé, Luisa, si quieres, ahí ya te abrí el micrófono para que nos puedas también comentar tu idea y ahí seguimos un poquito con la charla. Que sí. Buenos días, ¿cómo están? Soy Luisa Romero, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y pues como proyecto de grado tengo que entregar una aplicación pues que ya estoy iniciando, pero pues digamos yo no había querido como meter la inteligencia artificial pues como por ese miedo de no saber cómo hacer o qué, pero pues escuchando como lo importante o la ayuda que hace la inteligencia artificial, pues no sé si de verdad sería un plus añadirle eso a mi proyecto de grado. Bien, pues creo que ahí la respuesta genérica tiene que ver justo con lo que mencionaba en el slide anterior, y es que, ¿para qué crees que te gustaría que tuviera inteligencia artificial? Que hiciera que te ayudara, no sé, en el botón de soporte. No, desconozco además de qué se trata tu aplicación, pero eh, creo que la decisión de si integrarla o no, deberías ponerle en la balanza es para qué quieres que te funcione, o sea, qué te gustaría que hiciera, qué te gustaría que te aportara, si te va de pronto a acelerar algún tipo de interacción o te va a automatizar algo que hoy no quieres hacer o te va a ayudar a mejorar, no sé. eh, Probablemente sea por ahí la decisión de decirte hoy, intégrala porque va a ser mucho mejor o te va a hacer ganar puntos. La verdad sería irresponsable. Probablemente sería mucho más eh, concreto si dices como en qué te gustaría hacer. O sea, hay un montón de herramientas open que seguramente puedas utilizar y que no te van a generar tanto costo y te van a ayudar con algunas cosas, pero lo importante creo que es en qué punto de tu aplicación, en qué punto de tu experiencia de usuario, de tu historia de usuario, de tu flujo, quisieras ponerla y para qué, ¿no? Ten en cuenta que esto seguramente te lleve una fase de entrenamiento, con lo cual también tienes que evaluar el tiempo que te costaría integrar algún motor o alguna herramienta de inteligencia artificial dentro de lo que estás desarrollando. Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos puntualmente? Todos los comentarios, además, no solo preguntas, sino comentarios, aportes, son súper bienvenidos. Como les decía al inicio, la idea es que esto lo hagamos un poco más interactivo. Por el momento no tenemos más comentarios, John. No sé si quieras seguimos. Yo estoy pendiente de la presentación. Vale, perfecto. Entonces, bueno, mencionaba que el profesor Michael Woodrich de la Universidad de Oxford hacía algo importante. Esto fue una charla que estuve hace un par de meses y me parece supremamente importante mencionar esto, y es: toda inteligencia artificial necesita datos.
y mucho de lo que nosotros nos hemos encontrado en algunos de nuestros clientes o de los proyectos que intentamos abordar es que todavía no existen esos datos. Sí, nos dice, mira, yo quiero montar un proyecto de inteligencia artificial para que me analice todos los contratos de la compañía. Y entonces nosotros vamos y les preguntamos en dónde tienes el repositorio de tus contratos. Y no existe, no lo tiene, no está. Entonces es bien importante que cuando tengamos este tipo de iniciativas, cuando queramos abordar proyectos orientados a inteligencia artificial, lo primero que tengamos que chequear es que los datos o las bases de conocimiento a las que vamos a consultar, a las que vamos a las que vamos a necesitar para construir esta inteligencia, para construir el conocimiento, existan. ¿Sí? Si no, lo mejor es empezar por allí, cambiar de pronto mi arquitectura en mi data warehouse o volverlo mucho más eficiente o tener mis bases de datos de alguna manera que se puedan conectar a algo. De hecho, tener datos, asegurarme, por ejemplo, que mis datos sean certeros, así como la inteligencia artificial necesita datos para existir, pues la integridad y la veracidad de esos datos es definitivamente lo que me va a garantizar mi certeza y mi veracidad en las respuestas que esta inteligencia artificial me dé, ¿no? Estos asistentes no tienen cómo, vamos a decirlo coloquialmente, no tienen cómo detectar una mentira. Entonces, si yo tengo datos que constantemente se me están variando, se me están, vamos a utilizar una palabra, ensuciando, no tengo una arquitectura que me permita a mí garantizar esa integridad en los datos, pues lo más seguro es que cuando yo implemente algo que tenga que ir a buscarlos, que tenga que ir a analizarlos y que tenga que entregarme información basada en esos datos, pues la información va a estar errada. Entonces, todo lo que yo creí que me podía ayudar, pues básicamente todo me está saliendo mal. Este es el caso, el típico, lo que empieza mal termina mal, ¿no? Entonces, si yo no tengo cómo garantizar que mis datos, que mis documentos, que la información de donde yo estoy tomando las fuentes esté íntegra, entonces vamos a tener problemas al final. Entonces, a veces parte también de la evaluación de implementar un proyecto de inteligencia artificial tiene que ver en mis fuentes de datos, cómo las tengo, están organizadas, no están organizadas. Y esto básicamente lo que nos ha a nosotros permitido detectar es que hace que se atrase o se demore un poco más un proyecto de estos. Cuando nosotros vamos y les contamos todo lo que necesitaríamos o todo lo que necesitaría la corporación para poder llevar a cabo un proyecto de estos, pues lo que pasa es que efectivamente te das cuenta que hay un cambio de prioridades, tienes que empezar a organizar el backend, a organizar los datos, a organizar la información, para al final sí poder recién allí empezar hablar de un proyecto de inteligencia artificial. Ahora sí vamos un poco a hablar un poco de los casos de uso. Primero, los que son mucho más frecuentes que nosotros nos hemos encontrado y al final vamos a hablar de casos de uso concretos que hemos hecho de compañías que nos han permitido mencionarlos en estos eventos, mencionarlos públicamente con lo que han hecho. Entonces, los principales casos de uso que nosotros nos hemos encontrado, y como lo mencionaba también Claudio, son los asistentes, ¿no? Entonces, los asistentes, primero, de servicio al cliente, que eso es un poco en donde más lo estamos viendo hoy, poder chatear ya no con estos bots estáticos en los que tienes que digitarle una opción o escribirle una palabra correcta o esto, sino un poco mucho más fluido, mucho más en lenguaje natural, mucho más, incluso muchos de estos asistentes ya interpretan audio. Entonces, para las compañías, el WhatsApp, que es un medio de comunicación realmente masivo para nuestra realidad latinoamericana, empieza a acompañar y a volverse de valor para las compañías, a volverse un canal más que tiene bastante valor para las compañías, ¿no? Entonces, el que yo pueda a través de un WhatsApp o de un chat muy similar al WhatsApp,
hablar como si estuviera hablando con una persona. Y aquí viene otro punto importante. Muchas veces nos está contestando un asistente virtual basado o no en inteligencia artificial y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Creo que de cara a un negocio es el mejor de los casos que eso me suceda, ¿no? O sea, estoy quitándole toda la fricción a mi usuario y estoy automatizando y atendiendo de manera eficiente uno de los canales más importantes que podría tener, que es un chat. Entonces tenemos estos asistentes que van orientadísimos a servicio al cliente, ¿no? Que me permitan a mí hablar, a levantar un ticket, eh, me permitan poner una queja, hacer una consulta, eh, por ejemplo, un banco que yo pudiera por el chat hacer una consulta de mis servicios, de mis fechas de pago, etcétera. Entonces, este tipo de asistentes están tornándose cada vez más y más importantes y relevantes porque están habilitando canales naturales para los usuarios de cara a su interacción con las, eh, con las corporaciones. Podemos por ejemplo, documentaciones, hacer registros de documentaciones, hacer verificación de documentaciones cuando yo quiero, eh, por ejemplo, darme de alta como proveedor en una compañía y quiero saber qué documentos necesito y que pueda yo por ese mismo chat entregar esos documentos y que del otro lado se haga una validación de la veracidad de los documentos, de la consistencia de la información en esos documentos, de la necesidad o no de agregar más o menos documentos. Entonces, este tipo de cosas están volviéndose bastante relevantes de cara al servicio al cliente. Por otro lado, hay unos asistentes también que están eh, volviéndose de valor, que son hacia el cliente interno, y estos que tengo mencionados aquí tienen que ver mucho con las áreas de tecnología versus las otras áreas que no son tan tecnológicas y que muchas veces tenían una dependencia fuerte que se volvía incluso un stopper para el negocio contra las áreas de tecnología, ¿no? Entonces a veces necesitabas tener los datos, un resumen, un dashboard listo y tenías que levantar un ticket, esperar a que tecnología lo tome, lo desarrolle y te lo entregue. Y muchas veces nos encontrábamos con que al final, cuando me entregaban el dashboard que yo necesitaba, ya no lo necesitaba. El dashboard que yo había pedido ya no tiene los datos relevantes, no está al día, no está actualizado. Entonces empiezan a salir estos asistentes internos en donde yo fácilmente podría chatear directamente contra una base de datos y pedirle, por ejemplo, que me diga cuáles fueron las compras del último año superiores a $100 que realizó John Cárdenas y que me pueda entregar este chat los datos o ya sea de manera gráfica o de manera resumida o un PDF o un documento que yo pueda utilizar para un correo con esta información, ¿no? Entonces empieza a volverse mucho más eficiente la gestión. Las áreas hacen lo que tienen que hacer las áreas. Marketing no tiene que saber de tecnología, compras no tiene que saber de tecnología, tecnología sí tiene que saber de tecnología, pero todos pueden interactuar con las bases de datos, con las APIs, con documentos puntuales. Esto, por ejemplo, toma valor con áreas legales, en donde yo puedo ir y pedirle resúmenes de mis contratos, de cuáles contratos superan tanto monto, en dónde están, de esos que yo tengo allí, cuántos están por vencerse, eh, cuántos están cobijados por alguna cláusula de renovación automática, o que tengan, no sé, un riesgo superior por el monto del contrato superior a X monto, el famoso liability cap. Este tipo de cosas también empieza a volverse de utilidad, ¿no? Ya no tengo a alguien sentado revisándose 50.000 contratos y sacándoles con un resaltador el punto que necesito para después ir y digitalizar y hacer un resumen, sino que si tengo una base de documentos y tengo mis contratos completamente digitalizados, ya pudiera
empezar a tener este tipo de interacciones. Eh, Otros casos de uso bastante predictivos, de análisis predictivo, ¿no? Entonces es de dónde tengo yo onboarding digital, dónde puedo hacer negociación de deudas, dónde hacer firmas electrónicas, hacer análisis de riesgo y en dónde se me están presentando situaciones anormales con mis usuarios, en dónde se me están presentando situaciones anormales con mis empleados, en donde, por ejemplo, en Colombia, la policía está implementando algunos de estos mapas de riesgo y análisis predictivos para identificar zonas en donde son más propensas a que sucedan crímenes, a que sucedan robos en determinadas horas del día. Entonces, ya pueden incluir una gran cantidad de variables que antes era difícil tenerlas o que no se hablaban entre sí o que el modelo matemático con el que lo tenían que hacer superaba la capacidad de procesamiento. Entonces, hoy estas herramientas de inteligencia artificial nos permiten acelerar un poco estas brechas que teníamos antes, ¿no? Entonces, poder tener datos a la mano para toma de decisiones eh, concretas y en el momento, ¿no? Como mencionaba hace un poco, no esperar a tener un informe con datos de hace 2 semanas para poder tomar una decisión, que nos volvía más reactivos que proactivos, ¿no? Entonces, este análisis predictivo nos permite ser un poco más proactivos, ser un poco, estar un paso adelante, que creo que es el ideal de cualquier organización, ¿no? Poder ir por delante, poder tomar decisiones antes de que, o por lo menos con mis objetivos o con mis incidentes o con mis KPIs en la mesa. Vi que levantaron una mano. Ya te digo, no. ¿Qué pasó? Una manito. Es lo único que puedo ver. No puedo ver el chat. Tranquila, no. Sigue tranquila, no. Te aviso. Dale, dale. Otro de los casos de uso son estos mapas de calor, ¿no? Y que es poder identificar foco de eventos en, basados en esta probabilidad de ocurrencia que tenía, ¿no? Y de cualquier tipo de eventos, ¿no? Estamos hablando de en dónde puedo estar yo teniendo mis mejores puntos de venta, en dónde estoy pudiendo yo tener mi caída, mi churn en mis clientes, en qué momento del año, en qué momento de mi ciclo de ventas, en qué momento eh, de mi ejercicio fiscal, por ejemplo, estoy teniendo más riesgo. De cara a HSQ, por ejemplo, a todo lo que es salud ocupacional, hemos visto para las aseguradoras es bien importante cómo yo logro hacer capacitaciones, hacer formación y generar recordación en mis usuarios. Entonces, la inteligencia artificial me está permitiendo tener capacitaciones con un índice de cálculo de la atención, de recordación, eh, análisis, por ejemplo, de imágenes en donde yo puedo ver si mis empleados están vistiendo de manera adecuada los elementos de protección personal que deberían llegar, por ejemplo, en el sector hidrocarburos, en el sector minas, en donde se está haciendo uso de casco, de las botas de seguridad, de los chalecos reflectivos, incluso con contexto hay ya varios asistentes que toman un rol similar a un psicólogo y con generación simple de encuestas puedo saber yo cómo está mi ambiente organizacional, si está cargado de estrés, si tengo gente propensa a depresión, etcétera. Por supuesto, y aquí quiero ser claro y enfático, la decisión al final siempre es del humano, ¿sí? Y esto cada vez que ustedes integren una herramienta de inteligencia artificial, se van a dar cuenta que en los términos y condiciones, lo primero que les aparece es, no nos hacemos cargo de las decisiones que se tomen con lo que aquí pasa. Entonces,
es clarísimo que la decisión siempre es un factor humano, ¿sí? Nosotros, eh, si bien estas herramientas lo que están haciendo es ayudándonos a tener información a la mano, información de manera mucho más eficiente, con contexto, no información suelta, sino con contexto, pero la decisión de yo qué hago con esa información y cómo tomo una decisión siempre va a recaer en un humano, perdón. Entonces, aquí también creo que responde a algunas de las preguntas. Hay mucha gente que piensa, entonces la IA me va a quitar el puesto, me va a dejar sin trabajo, que es uno de estas cuestiones éticas que viene rondando un montón. La respuesta siempre es no. Lo único que te va a pedir es que cambies los skills con los que desarrollas ese trabajo. Porque finalmente el análisis y la decisión sigue recayendo hoy, y por lo menos en lo que vislumbramos en el futuro, sigue recayendo en las personas, sigue recayendo en el humano, por más inteligencia artificial que haya. Y aquí algunos casos reales que hemos nosotros implementado, que hemos corrido, que hemos hecho. Eh, Uno es un chat con documentos en industria financiera. Y esto es algo que, como mencioné hace un rato, es poder chatear contra muchos documentos y poder identificar información clave dentro de esos documentos: montos de contratos, localización del contrato, si está englobado o no dentro de ciertas leyes, si tiene protección o no, contra el riesgo del contrato, si tiene cláusulas adicionales que hayan modificado o no mi contrato inicial, si tengo un contrato marco y contratos adheridos, eh, si hacen parte, si están activos, si respetaron las condiciones iniciales del contrato o no, si hacen parte de un proyecto específico o si hacen parte de contratos macro. Es este tipo de chats ya son una realidad, ¿no? Otro que es el de Montes de Plata, que es una compañía de la industria papelera. Em, y lo que hizo fue ayudarle al equipo de helpdesk y al equipo de servicio al cliente, de servicio a su cliente interno, además, la interacción con los equipos de soporte. Entonces, era poder hacer generación de tickets, generación de incidentes a su herramienta de tickets, que era el Jira, y hacer respuestas a las FAQs, a las preguntas, a las Frequently Asked Questions, desde su base de conocimiento. Entonces también los empleados internos tienen un chat en donde básicamente escriben una pregunta con lenguaje natural o escriben una consulta o algo con lenguaje natural, y se genera desde allí toda la interacción para la creación de un ticket. Si se tiene la respuesta o no, se le da de inmediato, o si no, hacer el seguimiento de ese ticket hasta que se obtiene la respuesta. Esto también vuelve mucho más eficiente el servicio al cliente interno. Otra empresa como UTE, que es una empresa de generación de eléctrica, eh, creó también un asistente para apoyar el equipo de ventas, ¿sí? Para poder tener interacción con el CRM, para poder tener claro su estrategia, en donde, cómo hice yo las visitas, cómo tengo yo mis prospecciones, etcétera. Y además algo como gestión interna de permisos, ¿no? De poder hacer una solicitud y que vaya directo a recursos humanos, que vaya directo al área encargada. Y finalmente, de la industria cárnica también, un chat para hacer interpretación de normativas. Ustedes saben que la industria de alimentos, pues, es una de las industrias más vigiladas por tema normativo, de temas de contaminación, de manejo de elementos, etcétera. Y lo que hicieron ellos fue crear un chat que iba directamente a su base de conocimiento, que le permitía, de los documentos que tenían allí guardados, sacar información
textual de un documento, pero también una interpretación con datos no estructurados, ¿no? Poder hacer estas interpretaciones de contexto que yo les mencionaba al inicio. Y bueno, veo que se nos está cortando el tiempo. No quisiera dejar de que habláramos de el Global Enterprise AI, que es una herramienta que les va a permitir acelerar y les va a permitir llevar a cabo algunas de las iniciativas con inteligencia artificial. Y para hablar de ella, por supuesto, ¿quién mejor que nuestro especialista? Así que le abro el micrófono a César para que si quieres les cuentes un poco y gracias por la paciencia que nos has tenido. Muchas gracias, John. Y bueno, como comenta John, el ejercicio dentro de Action Point ha sido justamente resolver problemáticas a nuestros clientes y a nuestras cliente interno y externo, ¿no? Y utilizando la herramienta de Global Enterprise AI como middleware de interconexión que permite justamente hacer ese puente de trabajar con modelos de inteligencia artificial generativa, con esos large language models que hoy el mercado nos ofrece y que esta rápida evolución en diferentes proporciones se ha dado no solamente en evolución de modelos, sino también de proveedores de los mismos. En diciembre del año pasado, justamente, uno de los padres de la inteligencia artificial hablaba de los models as a service, y hoy es justamente una de las razones que justifican el uso de este tipo de herramientas, entendiendo que esta rápida evolución, compra y adquisición de empresas genera justamente que nos veamos enfrentados a rápidos cambios y a diferentes situaciones en el mercado. ¿Qué podemos resolver entonces con este middleware? Resolvemos entonces todo lo que tiene que ver con asistentes de tipo chat, como lo que son los mismos GPTs que generamos en OpenAI. Adicional a eso, ya contamos con las alternativas de trabajar con chatear contra APIs, porque sabemos que dentro de la industria y dentro de las personas que hoy desarrollamos software, hemos desarrollado APIs que ya resuelven a nivel de negocio consultas en sistemas de manera compleja y asertiva. Y estas APIs disponibilizan de alguna manera datos o información a usuarios finales. Lo mismo la posibilidad de chatear contra bases de datos. En ese sentido, chatear contra una base de datos nos permitiría entonces acceder o generar dashboards de manera más eficiente con datos que hoy viven en una de las bases, en uno de los puntos más cruciales justamente para la toma de una decisión. Como lo decía John en algún momento, quiero los datos lo más actualizado posible y qué mejor que chatear contra la base de datos, ¿no? Entonces, estrategias como chatear contra una rig réplica de una base de datos de producción le permitiría justamente al sistema y a la persona que empiece a interactuar con esos datos empezar a generar mejor información y poder tomar mejores decisiones. Por otro lado, se habla sobre el concepto de los RAG Assistants que buscan justamente recuperar información, entendiendo que los grandes modelos de lenguaje, los Large Language Models, ya fueron entrenados con una cantidad vasta de datos, no necesariamente fueron entrenados con los datos con los que yo quiero interactuar. Y los RAG Assistants vienen a solucionar justamente esa manera de recuperar información. Entonces, yo voy a poder recuperar información referente a documentos de texto, de PDF, y se empieza a abrir justamente esa ventana de empezar a interactuar con datos que van más allá del texto y va también con imágenes, con video y poder generar también asimismo ese tipo de interacciones, ¿no? Entonces, ya hablamos de RAGs multimodales,
También recuerdo algunos artículos de octubre, se estaba hablando sobre los rigs. La verdad no sé qué ha pasado con ese movimiento, me ha parecido interesante porque los rigs venían justamente para la generación integrada de recuperación. Han tenido esos ires y venires dentro de los grupos de investigación de IA y parte de la promesa de valor que generan los rigs versus los racks era algo que nos hablaba Claudio, ¿no? Oiga, yo empiezo a interactuar contra determinados componentes de IA y lo que me doy cuenta es que a medida que evolucionan la conversación y evoluciona el histórico de la conversación, las consultas empiezan o el modelo empieza a disvariar. Entonces empiezan a generarse nuevas ramas y nuevas soluciones dentro de la inteligencia artificial que buscan justamente flexibilizar múltiples maneras de recuperar información según sea necesario. Entonces, los racks también buscan justamente recuperar información sobre esto. Si quieres, pasemos a la otra PPT. Un poco de con qué sistemas integramos nosotros nuestra solución, ¿no? Nuestra solución vive en la nube hoy día, es una infraestructura cloud, desplegamos sobre AWS, sobre Azure y sobre GCP. El objetivo justamente de este middleware es poder interactuar e integrar datos no estructurados, REST API que tengan un endpoint de conexión con tokens y que asimismo los sistemas de nuestra empresa que están apificados puedan integrarse a nuestro middleware y poder a través de un SDK ingestar información, ingestar estos datos para poder generar mejores respuestas en los asistentes que podemos crear. Bien, entonces vamos a poder chatear contra APIs, chatear contra nuestros documentos. Hoy con las ventanas de contexto veía que justamente Google Gemini abrió una ventana de contexto hasta de 1 millón de tokens. Hizo el modelo más grande de OpenAI estaba en 128,000 tokens. Lo que empiezan a promover entonces la posibilidad de tener ventanas de contexto amplias es que no solamente el modelo esté más enriquecido, sino que también pueda soportar una conversación o más larga en su histórico o unas respuestas de alguna u otra manera concentradas en información del prompt o de las instrucciones que se le dieron. Entonces es bien interesante esto. Y algo también, digamos, para cerrar esta parte, tiene que ver con todas las integraciones de los LLMs y de los proveedores con los que nosotros trabajamos, que tienen que ver con acuerdos de nivel de servicio de tipo enterprise, y todas estas interfaces y todas estas cuentas, lo que les van a permitir es garantizar, primero, que los modelos no van a ser entrenados con la información con la que nosotros interactuamos, y todas estas interfaces como servicio, pues son altamente escalables, ¿no? Entonces, no importa la cantidad o la cantidad de interacciones que puedan llegar ustedes a tener, al ser infraestructura en la nube, pues asimismo se puede llegar a escalar. Trabajamos con modelos de OpenAI, de AWS, Amazon Bedrock, de GCP como Vertex. Toda la suite de Vertex está incluida dentro del middleware en SaaS, igual que NVIDIA Enterprise AI y Azure Copilot. Entonces, la invitación, por supuesto, es que se contacten con nosotros, que podamos mostrarles una demo y que puedan también solicitar un espacio de trabajo en la herramienta y que los acompañemos en un proceso de discovery en proyectos de IA. De acuerdo. Gracias, César. Creo que quedamos justos en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Bienvenidos, como les decía, cualquier comentario, cualquier aporte para nosotros es supremamente valioso. Así que micrófonos abiertos. Si no, pues estamos justo en donde
en donde terminaba cumpliendo el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, esperamos verlos en nuestra siguiente Action Talk.